y coordinadora. Saludar al país de una vez y a este súper equipazo de profesionales. Al país, al mundo. Lo están viendo ahí a ustedes de muchísimos países. Estados Unidos, Europa, España, Francia. Saludar al país, al mundo. Saludar a mi compañero, a este súper equipazo de profesionales multidisciplinarios de la Z101. Miren, una de las principales noticias que copó los principales medios de comunicación durante toda esta semana, pues ha sido el anuncio de la Junta Central Electoral, donde le entregará a los partidos políticos unos 1.500 millones de pesos ahora en el año 2025. De esos 1.500 millones de pesos hay 1.200 que se dividirán en 4 partidos, en 3 partidos. Los 3 partidos mayoritarios, el PRM, la Fuerza del Pueblo, y el PLD, recibirán aproximadamente unos 33 millones de pesos al mes. Y cuando uno ve cómo ha cambiado el tablero político en República Dominicana con relación a los partidos mayoritarios, uno dice, wow, pero qué cambio, cómo ha cambiado la política dominicana, cómo se han movido fichas de un lado y para otro, porque hace pocos años el Partido Reformista y el PRD prácticamente era quienes ocupaban esas principales plazas en el país, y eran los partidos de más auge, los partidos de más arraigo, los partidos de más abolengo y de más, si así puede decirse, los partidos donde se albergaba más sentimiento en la República Dominicana. Y justamente el día de hoy he estado reflexionando sobre ese particular, de cómo se funda el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Lo funda un gigante de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, en el año 1939, en Cuba, en esos momentos en que el presidente Bosch se encontraba ya hasta cierto punto corriéndole al régimen de Trujillo, porque nunca estuvo de acuerdo con ese régimen dictatorial que maltrató, pisoteó y humilló al pueblo dominicano por más de 30 años. Se hizo acompañar el profesor Bosch en ese momento de personas de la trascendencia de don Ángel Miolán, Nicolás Silva, Jiménez Grullón, Virgilio Mainardi, entre otras figuras importantes que fueron prácticamente la columna vertebral de la fundación del PRD en el año 1939. Pero ¿por qué no decir también que el PRD en su momento pues se funda con una visión progresista que tenía como objetivo básico conducir a la República Dominicana por un sendero distinto? Y el PRD fue prácticamente protagonista de los principales eventos sociales acontecidos en la República Dominicana. Y solo citar 4 casos importantes. La intervención, el desembarco del año 1949, los expedicionarios, los primeros expedicionarios del año 1949, que no tuvo prácticamente ningún tipo de resultado positivo. Una expedición comandada por hombres de la talla de Horacio Ornes y Felipe Arseno, financiada por Juancito Rodríguez, un enemigo de Trujillo, un hombre oriundo de La Vega, rico de más, que se vio obligado a irse al país por las persecuciones que Trujillo le tenía, y desde allá, desde la distancia, decidió combatir a Trujillo. Pero el PRD también fue protagonista de primera línea de la expedición del año 1959, la expedición de Maimón y Heterohondo, que de ahí surge básicamente ese idealismo que dio cabida al surgimiento del 14 de junio. El PRD estuvo ahí, comandado por el profesor Juan Bosch, y desde allá, desde la distancia, de alguna forma contribuyó a articular este tipo de movimientos que procuraban, pues, destituir a Rafael Leónidas Trujillo. No se logró en el momento, pero el PRD entonces, luego de la muerte de Trujillo en el año 1961, se celebran la primera elección libre en la República Dominicana, y es el PRD quien gana las elecciones con el profesor Juan Bosch a la cabeza. El tercer, diría yo, acontecimiento más importante en la historia de la República Dominicana, el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, acontece a través del PRD. Y
sin dejar de mencionar la Revolución de Abril del año 1965, que fue una continuidad del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. La Revolución de Abril fue la continuidad viva del respaldo al retorno al poder del profesor Juan Bosch. Le hago este recuento del PRD para que ustedes vean cómo un partido con tanta historia, como un partido con tanta tradición, se fue desgastando en el tiempo hasta convertirse en lo que es hoy en República Dominicana, un partido minoritario, partido con tanta historia, que asciende al poder nueva vez en el año 1982, 1982, 86, los 8 años del PRD, y continuó haciendo historia. Pero cuando el profesor Juan Bosch decide dejar el PRD en el año 1973, todo este liderazgo cayó sobre el prócer dominicano José Francisco Peña Gómez, un hombre fogoso, líder de las masas en República Dominicana, como se le decía, por los grandes acontecimientos que lideró, el líder de masas, el líder de multitudes. Recuerdo yo que siendo un niño, allá en mi natal Tamayo, Peña Gómez era loco con Tamayo y visitaba Tamayo con frecuencia, y uno veía el mar de gente en la calle detrás de esta persona. Yo siendo un niño corría tras la multitud y yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es que está aquí? Y la gente decía, José Francisco Peña Gómez está en la calle. Eso es para que ustedes vean cómo la dimensión de un político de la estatura de José Francisco Peña Gómez, luego de la salida de Bosch en el año 1973, logró conducir ese partido y lo llevó prácticamente al poder en el año 1978. Independientemente de que él no estuviera al frente del gobierno, pero fue esa chispa inspiradora que unificó el PRD en torno a su figura. Hoy el PRD está prácticamente reducido a nada por la lucha, por las pugnas entre grupos internos, que miren cómo las luchas y los intereses personales de grupo llevan a un partido prácticamente a convertirse en nada. Podría usted decirme, Valentín, los partidos tienen ciclo. Sí, los partidos tienen ciclo, pero los grupos internos, la lucha, las pugnas, los reducen a nada cuando se pierde la ideología, cuando se pierde la filosofía, cuando se pierde el interés de ayudar y conducir un pueblo por los mejores caminos. Pero ¿por qué no hablar del Partido Reformista también? Que cuando usted hablaba del Partido Reformista en la República Dominicana, la gente se sentía orgullosa de decir, yo soy reformista. Un partido fundado en el año 1964 por el doctor Joaquín Balaguer, y 2 años después, en el año 1966, asciende al poder. Los famosos 12 años de Balaguer, con sus luces, con su sombra. Pero yo estoy plenamente convencido de que cuando a la historia le toque jugar a Balaguer en su justa dimensión, de una manera objetiva, Balaguer pasará a ser un gigante en la historia de la República Dominicana, sin lugar a duda. Que los asesinatos, no, vamos a ver las obras, porque a Balaguer hay que evaluarlo como estadista y como intelectual. Un gigante en la historia. En principio, los 12 años de Balaguer, eso es real, hay que decirlo, estuvieron matizados hasta cierto punto por la violencia. Pero tal y como le digo, la historia se analiza desde un punto de vista objetivo. El Partido Reformista también tuvo un sentimiento profundo en el corazón del pueblo dominicano, pero lamentablemente era un partido de un único dueño, y cuando Balaguer fallece, pues se lleva el partido a la tumba y comienzan los conflictos y comienzan los problemas internos. Y hoy tanto el PRD como el Partido Reformista han quedado prácticamente reducidos a nada. Y es ahí donde yo quiero realmente redireccionar el tema o tocar el fondo del asunto. La fuerza del pueblo, el PRM y el PLD deben verse en el espejo del Partido Revolucionario Dominicano
y del Partido Reformista. Porque cuando se pierde el interés colectivo de un partido, acontece lo que le está pasando hoy al PRD y al Partido Reformista. Ya usted escucha por ahí ruidos internos en el PRD, en el PRM, ruidos internos en la Fuerza del Pueblo. El PLD, un partido que en el año 2016 sacó un 62%, en el año 2020 sacó un 37% y en el año 2024 obtuvo un 10%. Miren el derrotero que lleva el PLD, porque los grupos internos hasta cierto punto se han encargado de mermar ese partido. Los grupismos, como llevaron los grupismos y los intereses particulares al PRD a convertirse en lo que es hoy, y al mismo Partido Reformista. La lectura es clara. Los partidos se mantienen en el poder cuando deciden sus principales hombres y sus principales mujeres mantener una unidad monolítica, enfocado siempre en una filosofía colectiva de que lo más importante es el pueblo. Qué pena, qué pesar ver hoy al PRD y al Partido Reformista pasando, diría yo, vergüenza. Los principales partidos políticos liderados por dos de los principales líderes más influyentes del siglo XX en República Dominicana. Los jodieron los grupistas, los grupismos. Los jodieron los intereses particulares. De manera que yo le exhorto primero a la Fuerza del Pueblo a que se enfoque en hacer un trabajo interno que vaya enfocado en mantener su unidad y que los grupos internos no conducen a nada. Las apetencias personales, los deseos, las ambiciones de poder reducen a los partidos a nada y terminan dividiendo toda su estructura. Miren, véanse en el espejo del Partido Reformista y del PRD. Qué doloroso, es penoso ver cómo el legado del profesor Juan Bosch primero, luego de José Francisco Peña Gómez y de Balaguer, fueron tirados prácticamente a la basura por intereses particulares de muchos. Fuerza del Pueblo, PRM y PLD, ese es el destino de los partidos cuando deciden actuar de manera unilateral, pensando única y exclusivamente en sus intereses. Los intereses deben ser los intereses del país, los intereses de la colectividad, no apetencias personales, que lo único que hacen es lacerar los partidos políticos y arrasar con todo a su paso. Vámonos.